Creo que en este tema en particular, todas las que hemos sido mamás, todas las que tenemos amigas que han sido mamás, hermanas, nuestras mamás, tienen una historia que contar respecto al tema de violencia obstétrica. Definitivamente creo que es un tema que se acerca muchísimo a las mujeres y creo que nos falta esto, el derecho a poder decidir cómo queremos dar a luz y la necesidad de dar a luz cuidadas. Porque decía, pero deberías cuidarte, ya tienes 5 hijos, ya tienes 6 hijos, no, pues para aguantarte porque has abierto las piernas, que tal, infinidades de cosas que escuchas y dices, no quiero. También tengo amigas que han sufrido bastante violencia obstétrica, ya sea en seguros, ya sea también en el SUS, pero además he visto, digamos, la violencia obstétrica a nivel del área rural, ¿no? Que no les dan información, que es realmente otra cosa el tema de estar embarazada en el área rural, ¿no? Es otra vida realmente, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Es una alegría poder reencontrarnos un domingo más con la gente que nos está mirando detrás de las pantallas y aquí con la gente que nos acompaña en esta conversación, en este junte el día de hoy. Queremos dar la bienvenida aquí a Carla, que ya ha venido muchas veces y siempre es una alegría, es refrescante tenerla aquí. Ella hace reflexiones igual muy profundas, nos da una mirada también muy importante sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Carla, directora del Centro de Promoción Gregoria. Hola, Ale, siempre con gusto de participar en este espacio y hoy día con un tema súper importante en el que creo muchas tenemos que opinar y tenemos para contar. Exactamente. También queremos dar la bienvenida aquí a casera de la casa, del junte de las contextatarias, Mónica Gutiérrez, coordinadora de proyectos del Centro de Promoción Gregoria. A paso. Bienvenida, Mónica. Gracias, Ale. Buenas noches a todos. Realmente un gusto volver a estar en Contextatarias. Este es un proyecto que sí nos está llevando a mejores tratos de algunos temas.
Exactamente, eso es un espacio para comenzar, para reflexionar. Volviendo también en esta temporada, ya la hemos tenido en la anterior temporada, queremos dar la bienvenida a Rebeca Aguilar Pilace. Ella es promotora comunitaria de la salud. Bienvenida, Pilar. Rebeca. Muy buenas noches. Encantada de estar nuevamente en este programa, ¿no? Nutriéndonos más de conocimientos y también contar nuestras experiencias. Eso, bienvenidas. Bueno, el tema que hoy día nos va a movilizar, que va a movilizar nuestra conversación es el derechos reproductivos y salud materna. Vamos a un poco analizar el acceso de servicios de salud reproductiva y materna. También vamos a analizar los hechos de violencia obstétrica y bueno, vamos a plantearnos cuáles son los desafíos y las posibles soluciones. Vamos a empezar, como ya saben los que ya nos han visto en otras oportunidades, con una Grego cápsula. Y para los que no conocen, salimos a las calles a preguntar a la gente qué tienen que decirnos sobre la temática que vamos a tratar el día de hoy. Opiniones muy sinceras, los encontramos en las calles y nos dan sus opiniones más honestas. Vamos a escuchar. Ya voy a tener 2 hijitos. 2. 4. Sí, una hija. 1. Sí, bastante apoyada. Más que todo en el tiempo de embarazo solo he trabajado hasta los 4 o 5 meses. De ahí no he vuelto a trabajar por el tema de que ya es un poquito, ya el bebé crece un poco más y el tema de alzar pesado, caminar más. En el parto ha estado pendiente a mí. En sí, él ha sacado vacaciones y está casi más de un mes en mi casa cuidándome, estar pendiente a mí siempre. Sí, claro que sí. De mi primera hijita, siempre mi esposo ha estado en todos los controles, en las ecografías, ha velado por mi salud, ya que cuando nació mi hijita nació en un hospital privado, entonces, como verán, los hospitales privados tienen precio, ¿no? De igual manera con mi segundo bebé, veló por mi salud, siempre estuvo igual en todos los controles. De igual forma no se escatimó en ningún gasto, ¿no? Siempre me dijo primero es tu salud que el dinero, ¿no? El dinero va y viene. En la primera vez sí, después no. Bueno, económicamente, moralmente, después ya. No, porque soy madre soltera, así que no he sido apoyada. Sí, las ecografías, por ejemplo, en los antojos y ¿cómo se dice? En los diferentes procesos que ha tenido mi hijo que tiene, porque mi hijo ha nacido con autismo. Entonces, y sí, tengo apoyo de mi pareja, porque siempre las terapias conmigo va, ¿no? Con respecto a mi hijo. Sí, he recibido la información. Es por eso que después de casi 4 años, recién estamos teniendo nuestro segundo bebé. Sí, recibí información. Estuve en un grupo en CIES. Había un grupo de mamás embarazadas que nos brindaban información. No, porque yo era muy presionada por mi madre, me crió a la antigua y eso era vergüenza, yo pienso, ¿no? Para mi familia. No, porque en esa época no había mucha orientación, ¿no? Porque esto le hablo de hace 30 años. Sí, porque yo también me he tenido que informar por mi parte. Sí, hay mucho maltrato. Hasta ahora sigue habiendo. Hasta el momento sigue habiendo mucho maltrato. Es como que te vienen, te revisan, te dicen, señora, échese o haga esto, o haga el otro y lo hacen bruscamente. No, ninguno. Como le dije, todos mis controles lo hice en un hospital privado. No, gracias a Dios, conmigo no, personalmente no. Sí, más que todo por las enfermeras. Nos tratan como si fuéramos animales, ¿no? Se hacen la burla, especialmente cuando uno está dando a luz, ¿no? Yo creo que en ese momento necesita apoyo una mujer. Y yo he sentido eso más que todo. Por eso quizá ese trauma me ha quedado y solo he tenido una hija, ¿no? Sí, que no te atienden de inmediato, que te dejan mucho tiempo en espera, ¿no? Pero bueno, eso siempre creo que es en todo lado, lamentablemente. Más bien recientemente me he informado, en mi primer embarazo no.
en este embarazo ya me he informado un poco más sobre eso. Por la palabra me entiendo que debe ser cuando te maltratan tal vez físicamente, ¿no? Los lugares donde hacen las revisiones, ¿no? No, más bien no. No, la verdad que no. Yo creo que el maltrato, ¿no? A la que está dando a luz. Es cuando, por ejemplo, te dicen la violencia obstétrica, es cuando estás embarazada y te dicen, no, espere aquí, espera los turnos de los demás, digamos, ¿no? Y eso veo que, digamos, hay mucho en las, ¿qué se llama? En los sectores públicos. En los hospitales no, solamente has visto que podrías denunciarlo yendo a algún centro. En sí, dentro del hospital nunca me han informado que había ese tipo de denuncias. En otros lugares, en otros sitios sí. Tienen, creo, ¿no? En cada hospital o centros de salud un buzón de mensajes para violencia, para hacer denuncias, o también creo que trabajo social. Finalmente tampoco averigüé, ¿no? Me quedé con eso. Canales no, pero sí canales hay, porque siempre pasan, por ejemplo, en las redes, también en las redes sociales, y también en la televisión pasan, donde puedes ir a denunciar cuando tengas cualquier tipo de violencia. Entre esos está, por ejemplo, la Fiscalía, Ministerio de Justicia, Ministerio Público. Primero tienes que ir por jerarquías, primero tienes que ir a esos lugares, a la misma policía. Bueno, una agrego cápsula que nos quedan más preguntas que respuestas. Y bueno, para el día de hoy hemos preparado, gracias a ActionAid, vamos a poder ver el testimonio de una partera dentro del documental sobre violencia obstétrica en Bolivia, realizado por Alianza por la Solidaridad, ActionAid. Vamos a verlo. Bueno, realmente para el embarazo debió ser algo especial porque está trayendo una vida realmente al mundo, ¿no? A ver la luz del día, o sea, es un futuro que traes a tu país, a tu hogar, una felicidad para tu hogar, sea como sea, ya has tenido y entonces tienes que ser responsable. Y realmente es una alegría tener un hijo. Y eso es una cosa muy complicada que nosotros como mujeres arriesgamos la vida. Porque a un paciente hay que atender con calidez, ¿no? Y de buena manera, de corazón, ¿no? Hay que ser humilde, hay que ser cariñosa para el paciente, ¿no? Y así a través he estado atendiendo los partos a domicilios. Ya, tranquilita, tu mano tiene que estar abajo, libre, firme, así. Ya, así nosotros las parteras tratamos. Ma paciente, ma usur haqi warmi, kuna pachate hananaka partero rojaus akitu hayuka pachaj. Ya me daba de cuenta yo el pulso de la vena, lo toqué, y ahí me dice que no es para mí, la mamá. Y a través he tenido que pasar al centro de salud. Ya, ese dice, ¿no ves? Referencias, contrarreferencias, ¿no? Normalmente, a veces las parteras traen acá y ellas tienen una forma distinta porque les hacen hacer en la cama. O sea, no entran a la sala de partos, sino directamente en la cama. Pero ellos tienen toda la libertad de atender acá. O sea, nosotros como hospital, nosotros somos tanto del servicio de salud, o sea, el personal de salud, como también ellos pueden participar. Si es que ellos nos piden ayuda, estamos ahí dispuestos nosotros a ayudarles, pero a veces no. Entonces ellos lo pueden realizar acá. Igual el certificado de nacido vivo, directamente nosotros nos hacemos responsables, ¿no? Ellos vienen, lo atienden y después nosotros ya nos encargamos tanto de la mamá como del niño. Y militar, ¿quién se necesita? 4 varones, una mujer, tengo 5. Entonces, cuando el último teníamos que nació suatu tanto esposo ama como altos años utahano como digamos bis mancat ni pichaner uganena chat or hamo utahako justo para el cuerpo que está soash kamas mai acá que es buenas de artes taiba de acá locat anitma parte de ma coña hotel sust apreno veo kana kalau katan dia placenta sara condicionana ikinya makat akhat nai como kat kaibat 4 de la mañana uso gas pajarne
5, 6 familias puliendo sin. Entonces, no, como que no tanto sufrimiento que se toca en la cuenta, ojalá no, entonces. Sí, si van a agarrar una pantalla, tú como una que sarna caña en gabinete que tiene, ¿no? A veces acá no hay algo contar, a veces, o en pequeñitos gilata, hay cojo, han fácil miscara que te viene entre tu cojo, o que sufrir que te tiene a esa, ¿no? Sarna caña viene ustasin, sarna caña combini. Cuando van a hacer sarna caña con fácil naturalmente, uso ese montar normalmente, ¿no? Sarna caña. Si te vamos a hospital van a hacer el monster, bueno, pues sarna que quita eso. La violencia obstétrica es una más de las expresiones de este sistema patriarcal que vulnera y violenta a las mujeres, quitándoles poder sobre sus propias vidas y sobre sus propios cuerpos. Porque a un paciente hay que atender con calidez, ¿no? Y de buena manera, de corazón, ¿no? Hay que ser humilde, hay que ser cariñosa para el paciente, ¿no? Y así a través he estado atendiendo los partos a domicilios. Ya, tranquilita, tu mano tiene que estar abajo, libre, firme, así. Ya, así nosotros las parteras tratamos. Ma paciente, ma usur haqi warmi. Kuna pachate hananaka partero rojaus akitu hayuka pachaj. Ya me daba de cuenta yo el pulso de la vena, lo toqué y ahí me dice que no es para mí la mamá. Y a través he tenido que pasar al centro de salud. Ya, ese dice, ¿no ves? Referencias contra referencias, ¿no? Hice respetar mis derechos como mujer, haciéndoles saber a las enfermeras, a los médicos, que nosotras somos quienes sentimos el dolor en ese momento, quienes tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres embarazadas, se debe fomentar y fortalecer prácticas de salud intercultural en la gestación, parto y puerperio, que respeten y valoren el cuerpo y salud emocional de la gestante y el cuidado del bebé. La protección de los derechos humanos en el embarazo, parto y puerperio implica reconocer el derecho de todas las mujeres a recibir el más alto nivel de cuidados en salud sexual y reproductiva. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de ampliar un poco con este testimonio el tema que vamos a tocar el día de hoy, y ya a mí un poco me despierta, ¿no?, el contraste, ¿no? En la gregocápsula salíamos a las calles y también preguntábamos cuál era el trato de los médicos a la hora de acercarse cuando uno va a dar luz, ¿no? Y nos decían, sí, como que a veces son toscos. Yo también he escuchado de muchos casos que, bueno, ejercen violencia, y por el otro lado, en el testimonio de las parteras, empieza diciendo, tiene que ser un acto amoroso, ¿no? Nosotras lo hacemos con amor, con cariño, con cuidado. Y yo digo, tan importante traer a la vida un ser que puede ser tan traumático para una mujer, o por el otro lado ser recibido con tanto cariño, con tanto respeto, con sus herramientas, como nos comentaban también en el testimonio las parteras, ¿no? Que ellas de generaciones en generaciones han recibido muchos niños y tienen sus maneras distintas, ¿no? Bueno, y también el testimonio de la enfermera, si no me equivoco, que decía, bueno, aquí nosotras les damos el espacio para que ellas puedan hacer su trabajo de parteras. Y un poco es como la mezcla de los dos mundos, ¿no? Por un lado, los médicos, que tal vez hay varios que son, no, esto tiene que ser así, las parteras, y este lugar en el medio que uno puede ya empezar como mujer a decidir cómo quiere dar a luz, ¿no? Es una decisión súper importante, y cómo va a traer esta nueva vida. Mónica, tú tienes hijos, ¿no? Ay, Mónica, Carla, pero bueno, las dos. Sí, yo tengo mi hijo, uno, ahí no lo volveré a hacer, ¿no? O sea, por esos temas, ¿no? O sea, creo que hay mucha falta de información. Algo que tú decías hace ratito, nosotros deberíamos poder decidir cómo queremos dar a luz. Y es algo que muchas veces no te dejan decidir, ¿no? Porque hay un sistema
de salud, bueno, estamos hablando de un área urbana también, ¿no? Al que vas a un hospital, te atienden y tienes tales cosas, ¿no? Pero creo que en particular este tema es muy importante porque seguro todas tenemos una historia que contar. O sea, a diferencia de los otros programas que hemos venido teniendo, que es un poco difícil hablar de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos y tal, porque es todavía como tabú y nos cuesta un poco todavía hablar. Creo que en este tema en particular, todas las que hemos sido mamás, todas las que tenemos amigas que han sido mamás, hermanas, nuestras mamás, tienen una historia que contar respecto al tema de violencia obstétrica. Definitivamente creo que es un tema que se acerca muchísimo a las mujeres y creo que nos falta esto, el derecho a poder decidir cómo queremos dar a luz y la necesidad de dar a luz cuidadas, ¿no? Que es importante, porque algo que se deja muy por de lado ya en el tema de salud y sanitario es el tema del cuidado de las mujeres que van a dar a luz, ¿no? Sí, como que se toma como hay todos los días miles de mujeres dan a luz, como que siguiente, y es un espacio tan personal, tan íntimo para todas las mamás. Sabes, cuando yo iba a tener mi hijo decían que había cambio de, ¿cómo se dice? Cambio de luna, ¿no? Y en el hospital yo tenía seguro de la Caja Nacional, di en el materno a luz, en el materno infantil, y decían, hoy hay pipoqueada. Y era porque por el cambio de luna muchas tienen bebés, ¿no? Hoy día hay pipoqueada, y éramos un montón de gente ahí adentro. O sea, lo primero que yo noté es que no te dejan entrar con nadie. O sea, tú llegas y ahí te separas del mundo. O sea, puedes salir muerta y nadie nadie va a saber qué ha pasado. O sea, no puedes entrar ni con tu pareja, no puede entrar tu mamá, tu hermano, o sea, nadie que te acompañe, entras sola, ¿no? Y cuando tú entras, yo era primeriza, o sea, no tenía idea de nada. Es que además nadie te explica, ¿no? Ni mi mamá me explicó. Entonces yo entré y había gente que gritaba en todas las camas y éramos así un montón de camas. Y yo porque tenía seguro de la caja, los internos estaban a mi alrededor. ¿No quieres agüita? ¿Quieres esto? Claro, como que me cuidaban. Y había una señora que gritaba y era porque tenía el seguro del SUS, ¿no? Y decían, pero ella desde ayer está gritando. Yo decía, Dios mío, ¿cómo permiten que grite si pueden hacerle una cesárea? No va a tener natural. Es que el tema es que sales más rápido del hospital cuando tienes natural, tienes un día y en la cesárea te toma hasta 3 días y ocupas una cama, ¿no? Entonces todos esperan a que tengas natural, pero la pobre mujer gritaba. Y yo al principio decía, ¿no? Ay, ¿por qué gritarán tanto? Se no duele tanto, creo, ¿no? Claro, 2 horitos después estaba igual que la señora, ¿no? No, pero sí he notado así como muchas diferencias y esa impersonalidad del trato, ¿no? Creo que hacía falta mucha información, te hace falta compañía, además tener empatía con esa mujer, o sea, no te duele pues como cortarte un dedo, ¿no? Dice que las mujeres sufrimos no sé cuántos puntos de dolor en el parto, ¿no? Entonces es insufrible, o sea, si algunos con un resfrío están haciendo sus testamentos, imagínate al tener un parto natural, ¿no? Entonces, lo sabemos. ¿no? Entonces creo que hay muchas de esas historias, es así como muy personal. A mí me llamó mucho la atención, la verdad, esa diferencia que había, esa incertidumbre en la que estás en ese momento porque nadie te explica. O sea, no sabes qué está pasando en realidad. A mí no me explicaron durante todo el proceso. Yo iba a mis controles cada mes, pero nunca me dijeron, duele así, hay que esperar dilatación 10. O sea, cuando yo entré, tiene 8 de dilatación adentro, así, pero yo ya había hecho mi trabajo de parto en mi casa, digamos, ¿no? Adentro, ¿no? Pero ese rato nadie me decía nada. Nadie, o sea, nadie. Pero sí adentro me cuidaron más que a las otras compañeras que tenían el seguro público, ¿no? Eso también nos decía en la agregocápsula una señora que decía, bueno, yo he tenido en un hospital privado, los privilegios también están atravesando esto, ¿no? Y por el otro lado, incluso en los hospitales privados, yo he escuchado casos de amigas que al contrario, ¿no? Ellas querían tener natural y el sí o sí cesárea más caro. ¿Para qué más caro? Entonces, no hay cómo ganar. Hay varios temas, ¿no? Yo más bien, a diferencia de Carlita, yo he tenido ese privilegio, digamos, ¿no? De tener información previa, porque mi mamá es enfermera, entonces ella me ha explicado todo desde que me he embarazado, más o menos, todo el proceso. Mira que me expliquen antes. De mí, más bien, mi mamá me ha explicado todo, desde un inicio, cómo iba a ser los cambios, todo, ¿no? Después, más bien he tenido la suerte de tener, y mi hermano, que es ginecólogo también, entonces él me ha atendido en su clínica privada,
el parto. Bueno, no he tenido parto, he tenido cesárea porque mi hijita se adelantó. Tenía que nacer en septiembre y nació en agosto porque ya estaba todo el mundo yo. Entonces, más bien he tenido ese privilegio, como bien lo has dicho, pero sí veo las diferencias, ¿no? Como Carlita comentaba, también tengo amigas que han sufrido bastante violencia obstétrica, ya sea en seguros, ya sea también en el SUS, pero además he visto, digamos, la violencia obstétrica a nivel del área rural, ¿no? Que no les dan información, que es realmente otra cosa el tema de estar embarazada en el área rural, ¿no? Es otra vida realmente, ¿no? Desde que no tienen información hasta la misma atención, ¿no? Les atiende un médico general que no tiene la expertise, si quieres, en cómo indicarles a las mismas señoras cómo cuidarse, cómo estar preparadas para incluso tener el tema de la lactancia materna y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias, Ale, hay muchas diferencias y seguramente ahora vamos a seguir compartiendo eso. Y con las madres muy jóvenes también pasa, ¿no? Igual la desinformación. Rebeca. Bueno, a partir de mi experiencia, yo he estado en 2 centros de salud y he podido, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero he podido escuchar a las señoras cuando venían a su control, cuando ya han tenido trabajo de parto. Era muy lamentable porque ellas no querían acercarse al hospital Los Andes. No querían. Ella decía, ¿yo qué puedo hacer para que me transfieran a otro hospital? Pero no quiero ir. Eran la mayoría de las señoras que te decían del por qué no. Ellas me comentaban que les trataban mal, los doctores, enfermeras, que les reñían, que les decían, siempre les preguntaban cuántos hijos tiene. ¿Por qué? Porque decía, pero deberías cuidarte, ya tienes 5 hijos, ya tienes 6 hijos, no, pues para aguantarte porque has abierto las piernas, que tal, infinidades de cosas que escuchas y dices, no quiero. Y ha habido un caso que también me ha sorprendido porque una señora era muy joven, tenía 22 años, ya había tenido su bebé, pero me comenta que le han hecho la ligadura. Le han pedido el consentimiento, pero no le han informado qué es la ligadura. Ella posteriormente se da cuenta que ya no ha empezado a menstruar, no sé, ella estaba deprimida, estaba psicológicamente afectada porque se ha hecho realizar algo que ella no conocía, no sabía qué era ligadura, pero había firmado el consentimiento. Ella dice, me preocupo porque mi pareja va a querer tener otros hijos en adelante y ya no voy a poder tenerlos. Entonces ella se frustraba y cada vez que venía al centro me decía, me siento así, esto me está pasando con mi cuerpo, es normal, o sea, le tenía que informar porque cada cuerpo de la mujer es diferente. Entonces, escuchaba muchas versiones de las señoras de decir, no quiero ir a este hospital porque me tratan así, porque me dicen esto. Entonces, y habían mujeres que en su etapa de embarazo estaban en su cuarto, en cesárea, 5º, o sea, eran su 5ª cesárea. Y ya era riesgoso, era muy riesgoso. Y ellas decían, no quiero ir a Los Andes, quiero que me remitan a otro hospital, a otra clínica de abajo. Pero lamentablemente, porque no todas las personas tenemos las mismas oportunidades de acceder al servicio de salud, se aguantan. Queremos que nos atiendan. ¿Qué voy a hacer? Si lo voy a responder de esta manera, el doctor posiblemente ni me atiendan, me van a hacer esperar y yo necesito esto porque no tienen el seguro, tienen el SUS, pero no están aseguradas en otras cajas y es muy lamentable porque yo les orientaba, les decía, no, pero ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me voy a quejar? ¿A qué instancias? ¿Qué hago? No, me toca aguantar. Y creo que ahí hay muy poco conocimiento de dónde tienes que denunciar o qué es, ¿no? Habían los testimonios que escuchábamos una señora que decía, pero creo que así es en todo lado, ¿no? Y deberíamos dejar de normalizar esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no, si una amiga vendría a decirme, ¿dónde denuncio? ¿No? O es muy genérico, sí, te acompaño, pero ¿a dónde? ¿Qué hacemos? Y ni siquiera reconocer, a veces sientes, como en el caso que nos comentaba Rebeca, sí sientes que hay algo malo, ¿no? Pero ¿cómo determinar, cómo saber esto es violencia obstétrica?
necesitas, ¿no? Dicen, me quiero cambiar, pero me cambio y ahí se acabó la violencia que estaba recibiendo en el otro centro, ¿no? Pero por eso también en el área rural hay muchas parteras, ¿no? Se sigue manteniendo el tema cultural de las parteras. Y si bien, incluso Seferina decía en la cápsula, ellas las tratan con amor, saben cómo realmente te sientes como mujer, ¿no? Entonces, esos temas también deberíamos verlos, digamos, a nivel de la medicina, ¿no? Porque como se ha visto también, o sea, hay esos espacios que han cedido también los médicos, que me parece muy interesante, ¿no? Y eso también tendríamos que ver para las mujeres que están ahora, digamos, en temas del proceso, del embarazo, para que tengan esa información. Creo que en esa etapa necesitas que te acompañen, ¿no? Y la verdad es que lamentablemente el tema médico se ha vuelto muy frío. Yo veía esa vez que entran, sobre todo el servicio público, obviamente, porque en el privado no, o sea, te van a tratar súper bien, ¿no? Estás pagando, ¿no? Pero en el público, por ejemplo, cuando entraban los médicos internistas, ¿no? O sea, tú estás con tus piernas abiertas, queriendo dar a luz, ¿no? Haciendo lo mejor que puedes, y vengan, y entre 10, ¿no? Vengan a mirar. No, a la dilatación. Claro, dice, es que ¿no? te vuelves Sí. un objeto de estudio. Eres como un maniquí ahí, ¿no? Expuesto, cuando en realidad deberían cuidarte, estar con la persona que quieres, con los que quieres, estar, como decía la partera, yo veía eso, de tener el parto en tu casa o en una cama, no estar caliente porque es frío. O sea, creo que es sumamente importante, y este tema del que hablaban de la información, yo les voy a contar la experiencia de mi mamá. Mi mamá tuvo a mi hermana mayor a los 23 años y ella venía llegando de Yungas, porque somos yungueños, y ella estaba sola aquí con mi papá. Mi papá justo ese día tenía turno todo el día. En esa época, obvio, no había, hace 40 años no había celular. Tenían que esperar a que llegue para que le avisen que estaba dando a luz, y tuvo al bebé sola. Y en el médico ella decía, me duele, me duele. Y el médico, no, espere, y mi hermana murió, ¿no? Entonces, y ha sido sumamente traumático porque además a ella ni siquiera le mostraron a la bebé, ¿no? Entonces ella tiene un vacío hasta el día de hoy, que no sabe si le han cambiado de bebé, no sabe qué ha pasado con el bebé, y ella tenía 23, o sea, es como que eres muy joven para poder reclamar, digamos, que nuestra posición sería diferente ahorita, ¿no? O sea, claro, además hemos pasado por un proceso, pero llegada del área rural, tú ves, o sea, no tienes no está tu mamá, no está tu hermana, tu tía, y que te digan, tu bebé ha muerto, no te la muestren, no se la habían entregado a mi papá, no sé qué. Pero es que esas cosas pasan, y a muchas chicas les debe pasar cuando llegan solas o cuando no tienes quien reclame. Cuando yo tuve a mi hijo, me acuerdo que no había sala además para volver. Decía, por favor, debe haber alguien afuera, me traen yogur, creo, no tengo hambre. No, pero no hay, o sea, no tienes un lazo con nadie, ¿no? Tengo muchas amigas, mi hermana pasó lo mismo, algo parecido, y amigas que han sufrido en estos espacios, pero está totalmente normalizado. O sea, ¿por qué el personal médico tendría el derecho a tratarte como objeto cuando estás dando vida, cuando eres el centro del cuidado de la vida en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hay que nomás establecer algunas cosas. En algún momento en un proyecto se implementaron salas con un enfoque intercultural, ¿no? Adaptadas para las parteras, pero vimos también que había cada vez menos parteras, o las parteras son muy mayores, ya son señoras muy, muy viejitas, ¿no? Seguramente nuestras abuelas, nuestras mamás han nacido en casa, pero ahora cada vez es menos, ¿no? Entonces se asume que en teoría el servicio de salud debería ser lo mejor, ¿no? O sea, menos riesgo para esto, ¿no? Pero realmente no está siendo así, y por eso creo que muchas personas deciden, no, o sea, mejor prefiero no tener más hijos, ¿no? Sí, justo nos decían, ¿no? En la agregocápsula, yo por eso he tenido solo una hija, por lo mal que me han tratado, he dicho ya no más. Y por una decisión así de importante en la vida de una mujer está determinada por cómo ha sido el trato de un médico al momento de dar vida, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha irresponsabilidad de parte de los centros de salud, ¿no? De deshumanizar. Y bueno, no simplemente, por lo menos yo en lo personal, no vi un maltrato de doctor, de las enfermeras, ¿no? Muy buenas las enfermeras donde yo fui.
inclusive hablaban aymara, les hablaban. Eso también es muy importante. Sí, la Era confianza. una estrategia, de verdad que la licenciada hablaba aymara, les explicaba, ya dábamos talleres, de verdad que hemos trabajado tanto en el tema de prevención, pero lo que sí yo vi en uno de los centros era el maltrato del administrador, del tema de sacar las fichas, por el hecho de que justo yo vi que la señora había tenido días antes un trabajo de parto y fue al centro por alguna revisión o algo así. Estaba pues con esos dolores y venía apenas, y quien hacía fila era la mamá. Sale del administrador y le dice, ¿dónde está la señora tantos? Ahorita va a venir, está viniendo. No señora, ya no, váyase, ya no, mañana, otra ficha, siguiente. Y yo vi eso y me molesté y fui y se encerró y no salió más. Y tuve que esperarle, va a salir, y no salía. Y lo que tocas es muy importante, ¿no? Porque no hay, en los mismos centros de salud, no hay dónde denunciar este maltrato. Es que no sabes a quién, además, ¿no? Claro, pero debería haber en los centros de salud donde realmente denunciar este tipo de maltratos o los maltratos de las enfermeras, de los médicos, porque realmente es algo que necesita. Sí, pero te llega una impotencia de decir, a ver, ¿qué le pasa? O sea, que tenga la manera de explicarle a la señora, y la señora, por favor, atender. Con un buen trato. Otra vez no va a volver, ella está mal, no puede yo. Y la señora ahí desesperada, y el administrador se entró. Y ya pues, si no tiene la ficha, no tiene, claro, no le van a atender, y que ha venido va a ser en vano. Y era un poco molestoso para mí. Y le esperé y dije, yo voy a hablar con él, y nunca salió. Entonces ya dije, yo vi esa parte del administrador que gritaba todo el tiempo a las señoras que están haciendo su contra, pero señora, apúrese, que venga, o sea, además que estás apenas, ¿no? Sí, está en temas de sensibilización realmente. Sí, yo vi esa parte de los administrativos, pero no vi personalmente por parte de una enfermera o por parte de un médico, no. Pero sí del administrador, y eso es de la alcaldía, me imagino, y que me lamento, ¿no? Creo que todo el personal debería estar como capacitado para tener, pero en general, no porque estés embarazada deberían tratarte bien, o sea, si estás haciendo un centro de salud en general deberían tratarte bien. Sí, está haciendo por algo. Sí, claro, nadie va por gusto. Claro, sí. Mi experiencia, claro, no fui por algo de gestación y todo eso, no, sino que yo fui por una cirugía que me hice, pero me trataron muy mal, los administrativos me trataron muy mal, no me explicaron bien, hablaban 3 lenguajes y no sabías a quién vas a hacer caso. Hacías una cosa y la otra te decía, pero no tienes que hacer esto, pero me ha dicho esta persona, no, vuélvase mañana. Y yo sí sufrí esa parte por parte de los administrativos en un hospital, y pues bueno, me tuve que aguantar porque necesitaba que me atiendan y no sabía a quién reclamar. El buen trato, pero tienen que partir, ¿no? Mi mamá era enfermera de ginecología en el Hospital General, ¿no? Y ella, por ejemplo, informaba así, tal cual me ha informado a mí, así, y más pena le daba, digamos, las primerizas, ¿no? Porque me decía, no sabía, no entiende. Algunas personas no entendían inclusive cómo tenían que hacerlo, ¿no? Es que además no sabes qué te va a pasar, pues sí, eso es cierto. Entonces era un proceso muy fuerte, ¿no? Y ella, digamos, iba y les explicaba y les volvía a explicar para que no les duela sus pezones, para que puedan bañarse tranquilas, porque hay ese miedo también, ¿no? De que si se bañan y, bueno, hay varias. Ay, sí, pero yo cuando he tenido no me quería parar de la cama. No sabía qué iba a pasar después de eso. La misma será distinto, ¿qué habrá pasado? ¿No? Claro, todas esas preguntas, ¿no? Pero eso hace mucho del trato con las enfermeras, con los doctores mismos, ¿no? Porque no tienen esa sensibilización. Pocas personas son las que realmente sienten eso, ¿no? Y lo ponen en práctica. Porque algunos los pueden sentir. Ha pasado con una amiga que igual su mamá, digamos, era igual ginecóloga, pero hasta ella le ha maltratado, digamos, a su propia hija. Sí, ya apurada de una vez, así, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo que cuando nació el Santi, ya había nacido el bebé, ¿no? Y mis amigas llegaron tarde a la visita y se escondieron todas en el baño para que no la saquen, ¿no? Y yo no quería levantarme y el Santi ya necesitaba cambio de pañal y todas ellas salen a cambiarle el pañal, ¿no? Y yo echadita en cama y nos pesca la enfermera. Señora, ¿se ha querido tener hijos? Tiene que cambiar pañales. Y yo no quería morirme. Yo, no, por favor, creo. Y las otras escondidas por todos lados, ¿no? Pero yo digo, o sea,
si te pueden ayudar ese día, es que no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? Las mamás primerizas, ¿no? Y bueno, también en la agregocápsula, una cosa interesante que decía una señora mayor, cuando hablábamos del acompañamiento de la familia y de la pareja, decía, en mi primer hijo me ha acompañado. Después en los otros 4, ya sabes, ya anda nomás y es como, y no, ¿cuál la diferencia? Sí, puedo tener tal vez más herramientas y es de la experiencia, pero el acompañamiento debería ser igual, ¿no? Y ella que ha tenido al primer hijo un acompañamiento. Y ella tuvo 4, dijo, ¿no? Sí, dijo 4, pero al primero sí, después ya se desentendió, ¿no? O mamás que no tienen pareja. ¿Y quién hace ese acompañamiento? La familia. Es mucho más difícil, ¿no? Para una mamá primeriza, joven, sola. ¿Qué hace, no? Y sin entender bien, te dicen aquí, allá, te dicen haz, no haz. Y la información, yo me imagino que debe ser abrumante. Quizás deberían instalarse como puntos informativos. Lo que decía una de ellas, como dijo en CIES, ¿no? Que había un grupo de mamás embarazadas, que era como un grupo de apoyo y que te podías comentar. Creo que esas experiencias quizás sería muy bueno que se promuevan también. O replicar, ¿no? En centros de salud, algo así. Porque no hay, ¿quién te va a dar mejor información que una que ha pasado? No hay otra, ¿no? Y además que, como también nos decía Rebeca, cada cuerpo es tan particular. Es hasta anticonceptivo puede ser eso. Sí, la mejor manera. No, chicas, no lo hagan. ¿Ya? Entonces creo que hay experiencias que funcionan, pero ¿cómo replicar también, no? O sea, yo me imagino estando embarazada, te encuentras con otra embarazada, debe ser pues reconfortante, decir, ¿te está pasando esto? A mí también, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo. Me pareció muy linda igual esa experiencia de tener, ¿no? Estos círculos de mujeres embarazadas compartiendo, incluso sus quejas. Ahí uno podría darse cuenta, oye, a mí me han dicho esto, y la otra le diga, no, esto no está bien que te digan en el hospital, ¿no? Porque a veces no reconocemos, las mujeres no reconocemos la violencia que estamos pasando. Que también en las gregocápsulas preguntaban, ¿usted sabe qué es violencia obstétrica? Y a algunas ni les resonaba. Pero es que es un término muy nuevo, además. No se hablaba de violencia obstétrica. Y hay muy poca información de realmente lo que pasa en violencia obstétrica en el país. Creo que son muy recientes los estudios que se están haciendo y las acciones que se están tomando en contra de este tema en particular, porque en sí violencia obstétrica no existe en la ley 348, por ejemplo, que recolectora está la violencia, entonces, pero no está operativizada, ¿no? Entonces, si no operativizas, ¿cómo haces, digamos, no? Es lo mismo que pasa con la violencia laboral en razón de género. Dicen, hay violencia laboral en razón de género, pero nadie quiere operativizar. No, recién he visto un afiche que dicen, en este SLIM no se atiende violencia laboral. Y yo, no, por favor. No, sea, entonces, todo tipo de violencia. Exacto, deberíamos tener como más de esta información y saber a dónde establecer mecanismos, estas medidas preventivas también de los grupos, ¿no? De tener contención grupal, de poder conversar y de que los centros de salud realmente tengan, ¿no? Toda su personalidad sensibilizado desde la persona que te recibe, porque siempre es como la cara, ¿no? El que te recibe es la cara de todo el centro o en cualquier institución, que tenga la capacidad de atenderte, ¿no? O sea, imagínate estar embarazada de mellizos y llegar con tu panza y te digan, no hay ficha, vuélvase mañana. ¿Cómo llegué? Mañana no lo voy a poder hacer. Sí, ¿no? O sea, aparte de todo lo que pasa, es porque estar embarazada no es fácil. Para nada, tu cuerpo sufre cambios, hay muchas cosas que no toleras, unas llevan mejor el embarazo que otras, ¿no? Y tener todas estas presiones más encima, no tener información, incertidumbres, entonces sumamente difícil. Y también es una desvalorización del dar vida, ¿no? O sea, como se hace, pienso, siempre, y siempre se ha hecho, como que lo cotidianiza, ¿no? Hay un desvalor a esto que es tan importante en la sociedad, ¿no? Es una cosa muy importante que las mujeres está sucediendo. Es que no hay ese reconocimiento de la importancia de dar vida. Eso. O sea, somos como unas máquinas que estamos hechas para eso, ¿no? O sea, naturalmente deberías hacerlo muy bien, ¿no? Porque para eso estás hecha, ¿no? Pero realmente no se valoriza ese tema de dar vida, de cuidar, de cuidar, ¿no? Del cuidar, porque das vida, no porque sostienes la vida. Entonces creo que ese concepto no se maneja al momento de dar a luz. Y una cosa que también me parece importante que mencionó Mónica, que en el caso de las parteras se está perdiendo, ¿no? Y cómo hacer para recuperar esos saberes, ¿no?
ya cada vez van a ser menos y ellas tienen saberes en traer vida distinto, ¿no? De lo que estamos mencionando en los casos. No sé cuál sería, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería la manera de recuperar? ¿O será que se va a terminar desapareciendo y...? Claro. Creo que es un tema también de profesionalizar un poco el tema de las parteras, ¿no? Y reconocerlas como un servicio seguro, como un lugar seguro de atención. O sea, yo conozco experiencias, o sea, las he visto por TV si quieres, no es que las he visto personalmente, de que hay países en que el servicio de las parteras es reconocido y te dan muchas opciones de parto en casa. Han debido ver esas que tienen sus hijos bajo el agua, ¿no? Sí, es todo un tema de relajación, de todos los procesos. De lo que elijas tu posición, ¿no? Exactamente, ¿no? O de llevar el proceso con tu pareja, o tú decides con quién llevarlo, y tiene todo un sistema de acompañamiento durante todo el parto, ¿no? Entonces, aquí lamentablemente no hay. O sea, haber cerrado el tema del parto a solo el sistema de salud, creo que ha desvalorizado mucho del conocimiento y de los saberes de estas mujeres que antes atendían habitualmente en casas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahora todas tenemos a un hijo, máximo 2 hijos, pero antes las parteras atendían familias de 9 partos, de 10 partos, y sabían exactamente qué hacer en todos los casos, ¿no? Entonces, creo que ahí falta un poco de reconocimiento y de valorar realmente lo que estas mujeres pueden hacer. Es importante sí que tengan alguna formación médica, que hasta saber hasta dónde realmente pueden. Decía la compañera en la cápsula, si hasta aquí yo sé que es para mí o no es para mí, ¿no? O sea, realmente son temas que seguramente es el pulso que sabe que está acelerada o está teniendo algún problema y va a necesitar ir al médico, ¿no? Pero esa valorización, creo, del saber de las mujeres que atendían los partos es sumamente importante, y hemos perdido mucho esa valorización del trabajo de las parteras. Sí, hay que valorizarlas y además hacer estos círculos, ¿no? Porque ellas decían igual, ¿no ven? He aprendido de mi mamá. Entonces, yo pienso que eso se debería volver a tomar en cuenta, ¿no? Porque si bien el tema cultural, digamos, nos lleva a eso, pero no estamos valorizando como tal. Ya es algo muy importante también, y difundirlo, ¿no? Porque ahí pienso que tienes un mayor círculo de confianza, tanto con la partera como con tu familia, estás en tu espacio, ¿no? Entonces pienso que deberíamos revalorizar y además generar estos espacios con las nuevas parteras y tal vez hacer círculos también, ¿no? De ellas. Claro, porque en el área rural no es fácil, ¿no? O sea, y imagínate que estás en una comunidad, sí, ¿no? Imagínate que estás en una comunidad y no cómo hay llegas. No hay nada. Caminan, tienen que llegar hasta el municipio porque hay un núcleo, de ese núcleo hay otros pueblitos, hay muy lejanos y no pueden llegar. Además que están muy separadas, ¿cómo piden auxilio? Pero por eso las parteras, digamos, en las comunidades les apoyan, ¿no? Pero igual tienen, para mí, por eso deberíamos revalorizar eso y empezar a hacer estos círculos de las mismas parteras para que vayan conociendo nuevas generaciones también, ¿no? Sí, porque también comentaban de que sí, evidentemente, ¿cómo le llamo a la partera? Hay veces ni hay señal, ¿no? La partera no va a venir rápido porque el tema de distancia, sí, entonces, ¿qué hacen? Es que en algún momento me comentaban que las parteras les explican a la misma familia, al esposo, a los hijos, qué va a hacer en ese momento. Y ya pues nace naturalmente un bebé y no pues la partera está llegando después por el tema de distancias. Es muy complicado en el área rural, ¿no? Aquí tomamos un taxi y nos vamos aunque un particular, algo no. Claro, pero... y creo que siempre cometemos ese error de pensar todo desde el urbano, ¿no? Sí. Todo se trabaja y se piensa desde el urbano, y quieras o no, aquí lo tienes cerca, ¿no? Te traten bien, te traten mal, pero está a la vuelta de la esquina, digamos. Siempre hay una manera de llegar, pero realmente en el área rural debe ser sumamente complejo. Bueno, ya vamos a empezar a dar paso a nuestra experta invitada, que un poco nos va a aclarar. Ella dice, no me digan experta, pero bueno, que nos va un poco a aclarar el panorama el día de hoy. Nos va a traer un poco de luces, como le decimos a veces, aclarar ciertos conceptos. Vamos a dar la bienvenida a Magalí Chávez Vega. Ella es directora de País por Alianza por la Solidaridad ActionAid. Vamos a escucharla. Bienvenida, Magalí. Muchas gracias, buenas noches, compañeras. Es un gusto realmente estar en este programa
creo que se ha ido suspendiendo mi visita, pero ahora estamos presentes y gracias por la invitación a un tema tan importante que muchas veces es invisibilizado, ¿no? Yo escuchaba lo que comentaban y decía, bueno, hay tanto que podemos hablar las mujeres que vivimos esta situación, porque bueno, las mujeres somos las que damos a luz y que enfrentamos tantas formas de violencia en diferentes espacios, ¿no? Y una de estas es precisamente la violencia obstétrica. Es una situación que, como lo han mencionado también aquí, de alguna forma se ha naturalizado, ¿no? Por el personal de salud, digo yo, y por las propias mujeres, y se ha invisibilizado. Se ha invisibilizado. Por eso algunas mujeres dicen, sí, esto parece que es así, y bueno, ni modo, hay que aguantarnos, pero eso no es correcto, ¿no? Creo que es importante mencionar que la violencia obstétrica, como también lo ha mencionado aquí Carlita, es un tema o una problemática que recién, digamos, está siendo abordada, ¿no? Desde diferentes espacios. Si uno desconoce, piensa eso, que es así y así va a ser, ¿no? ¿Y qué hago, no? Si ni siquiera tengo la información de qué puedo denunciar. ¿A dónde denuncio? Ahora es la pregunta. Ahora ya que sé dónde realizar este tipo de denuncias, es otro, ¿cómo viabilizar? A ver, la ley 348 establece, ¿no? las instancias de denuncia y la principal es el servicio legal integral. El tema es que los SLIM muchas veces limitan su accionar y dicen, bueno, no es el tipo de violencia, aquí eso no se atiende. Y no es así, ¿no? La ley 348 les da la facultad de atender todas las formas de violencia que viven las mujeres, pero probablemente también por desconocimiento ellos dicen, no, solamente hasta aquí llegamos y esto no vamos a atender. No saben qué procedimiento seguir, a qué instancia denunciar. Pero bueno, es una de los lugares donde puedes denunciar. Y bueno, yo entiendo también que no solamente es esto, ¿no? Sino que en el hospital también tienes la opción de denunciar, que tienes la cajita, el buzón ese, que sabe Dios si realmente se leerá. Espero que sí. Espero que sí, pero también en el hospital tú puedes acceder, ¿no? al área administrativa para hacer la denuncia, llegar al director del hospital y hacer la denuncia. Pero bueno, me preocupaba lo que mencionaba Raquel. Rebeca, entonces, ¿no? Que decía que también el personal administrativo ejerce violencia obstétrica. Bueno, violencia en este caso, ¿no? Pero bueno, no debería ser así. Los centros de salud deberían aceptar las denuncias, ¿no? Que se realizan. Y yo quería mencionar algo bien importante. Bolivia, ¿no? Ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso, ¿no? El caso Vélez contra Bolivia, precisamente por la violación al derecho a la salud, entre otros derechos, ¿no? En este caso, esta persona, a ella le ligaron las trompas, ¿no? Sin su consentimiento, ¿no? Y bueno, hubo años de proceso. Y como para que entendamos lo que sigue, ¿no? El proceso en el propio hospital, la denuncia a los médicos, donde se han pedido auditorías médicas para ver lo que había sucedido. Ahí era clave el tema del consentimiento. Entonces alegaban que ella había dado su consentimiento en lo que estaba dando a luz, si no me equivoco, y decían pues no era el momento de pedirle un consentimiento en un momento tan delicado que ella estaba viviendo, ¿no? Y bueno, después de muchos años, porque ustedes conocen que es preciso agotar las instancias, ¿no? También llegó a la instancia penal, porque también lo puedes hacer por la vía penal. El Código Penal no establece la violencia obstétrica como tal, como delito, ¿no? Pero sí hace referencia en el artículo 257, si no me equivoco, sobre el tema de negligencia médica, ¿no? Cuando los médicos no hacen lo que deberían hacer y tú puedes denunciar esa situación. Entonces ella llegó también a estas instancias, hizo la denuncia penal en un proceso que duró, si no me equivoco, como 6 años. Pero, o sea, tengan en cuenta que en todos esos procesos que luego retrocedía, se anulaba, volvía a juicio, que otra vez retrocedía, lo último que se tuvo es que se anuló nuevamente obrados, ¿no? Porque en unos había sentencia, en otros no, y luego, no es que se anuló, se salió la prescripción de la acción penal por el tiempo que había transcurrido. Entonces, bueno, todos estos elementos ayudaron a que esto se presente a la Corte Interamericana y, como les digo, hay una sanción a Bolivia, ¿no? Por no haber actuado, ¿no? De manera oportuna, no haber protegido los derechos de esta persona. Entonces, creo que eso también nos da pie
a identificar que existe esta forma de violencia, que es sancionable y que las mujeres en este caso debemos tener un amplio conocimiento de lo que es apropiarnos de nuestro cuerpo, la defensa de nuestro cuerpo y exigir el respeto a nuestro cuerpo, en este caso principalmente por el personal de salud, para no someternos, ¿no?, a procedimientos no consentidos, para tener un trato humano, ¿no?, en lo que estamos haciendo o en lo que decidimos hacer, porque lamentablemente chocamos contra toda una sociedad, diría yo, que antepone sus prejuicios, ¿no? Por eso el tema que decías, ¿cuántos hijos ya tienes? ¿No? Como si ellos pudieran decidir que si tú tienes 7, uno más es una barbaridad y no deberías hacerlo, cuando es una decisión personal. Obviamente considero que esa decisión también tiene que ser informada, ¿no? Que las mujeres tienen que conocer sus derechos, en este caso sus derechos reproductivos, para saber, digamos, el espacio que puede haber entre los hijos, cómo afecta eso su salud, etcétera. Hay mucho que hablar sobre esto porque cuando hablamos de número de hijos también tenemos que ver que estamos en un sistema machista patriarcal y que muchas mujeres, principalmente en área rural, mujeres que no están informadas, no deciden cuántos hijos quieren tener. O sea, directamente los tienen que tener porque se pone en juicio, ¿no?, desde sus parejas lo que ellos denominan la fidelidad, ¿no ve? ¿Para quién te cuidas? ¿No? O sea, si no tienes hijos cada año, ¿para quién te cuidas? ¿No? Entonces, para el otro, no sé. Entonces, hay muchas cosas en esta sociedad que vivimos en la que hay que trabajar mucho estos temas. Y es como complicado porque de los dos lados siempre la mujer sale perdiendo, ¿no? Si una decide maternar, le dicen cuántos hijos. Si no, te juzgan. Si hasta el número de tus hijos, a veces incluso si tienes muchos hijos puede ser a consecuencia de violencia en casa, digamos, ¿no? De su pareja, pero si decide tener porque decide y puede y no sé, también es juzgada, ¿no? Sí, bueno, creo que este es un tema también estructural que hay que trabajarlo bastante y creo que una de las formas principales es la información, es el conocimiento. Para que todas podamos tener la claridad de los derechos que tenemos y de lo que podemos exigir también, ¿no?, en las diferentes instancias. Yo quería mencionar también que los datos que existen sobre violencia obstétrica son pues casi nulos, ¿no? Sí, digamos, hay una información del INE, ¿no?, del 2017, si no me equivoco, que hace referencia a que el 65%, el 65 punto, no sé, por ciento o el 85%, esperen, voy a verificar mis datos, el 63.5% de las mujeres, ¿no?, de un total de 837.770, o sea, el 63%, más del 50%, fueron víctimas de violencia obstétrica. No, o sea, ya hay ese dato, pero claro, es un dato un poco antiguo, en 2017, pero no sé si realmente eso ha cambiado. Habrá que ver, ¿no? Pero el INE sacó ya esa información y dio como algunos porcentajes de qué formas de violencia obstétrica habían denunciado a las mujeres. Entonces, por ejemplo, el 67.8% señaló que le impidieron ser acompañada por alguien de su confianza, que también lo hablábamos, ¿no? ¿Quién no quiere tener a su pareja, a su mamá, a su hermano, a la amiga, que puede estar alguien de confianza, ¿no?, y que no se sienta como abandonada, sola en un lugar frío, como decíamos, o decían las compañeras, ¿no? El 55.4% no recibieron respuesta a sus dudas sobre el procedimiento, ¿no? O sea, ¿cómo es la cesárea? ¿O qué implica la epidural? El forceps, yo no sabía que era, cuando no nacía mi hijo me decía, vamos a tener que forzar si no pujas. Y yo no sabía qué era. Entonces, o sea, ya dije a la 1, 2 y 3 y nació, ¿no? Pero, voy a forzar. Sí, pero es que yo dije forzar y ese rato me asusté, ¿no? Y claro, después recién averigüé y era terrible, ¿no? O sea, lo que le puede pasar. O la episiotomía, ¿no? O sea, el corte vaginal que te hacen. O sea, muchas veces lo hacen y ni sabes que te lo han hecho. Nadie te dice que lo están haciendo. Y luego hay complicaciones también por eso, ¿no? Cuando hay, digamos, hay también una negligencia y un mal corte o una mala suturación, o sea, también hay. Luego, el 50.4% dijo que no pudo expresar sus temores porque la trataron de mala manera. O sea, se ha callado, ¿no? ¿Para qué hablo? Es que eso que decía, ¿no? O sea, ¿para qué se ha abierto las piernas? O sea, eso es tan común. Maltrato. Y uno dice, ¿cómo en pleno siglo XXI podemos seguir hablando de eso? Pero es verdad. Es verdad. Sigue sucediendo. Entonces, bueno. Y el 45.7% señala que fue maltratada
cuando gritaba o lloraba, ya sea por dolor, alegría o tristeza. Bueno, estás expresando tus emociones. Cuando una persona, una mujer, estamos dando a luz, se cruza todo, ¿no? Por ejemplo, cuando es cesárea y te colocan la inyección, estás además hipersensible, ¿no? Y lloras hasta de estar feliz, pero son tus emociones. Y si te gritan sobre eso, o sea, mira, lloras más sensible aún. Claro, estás mucho más sensible. Entonces, creo que es importante que podamos, ¿no?, expresar lo que sentimos y que también el personal de salud, porque yo digo a veces, ¿por qué sucede esto? ¿No? Sabemos que hay un montón de casos. Los hospitales públicos están saturados, es una verdad, ¿no? Hay muchas mujeres que, digamos, en el maternológico, tú ves filas eternas, mujeres que no tienen ya ni dónde sentarse. Es terrible, ¿no? Y estamos hablando de áreas urbanas. En área rural es peor, ¿no? En el área rural no tenemos infraestructuras adecuadas. Como decía en algún momento, un hospital que tiene que atender esa emergencia está lejos de un centro que las ha atendido, que tendrían que ir a pie. No hay las condiciones. O te atiende un médico general y no te atiende un ginecólogo, una ginecóloga. Exacto. Entonces, hay muchas cosas por trabajar sobre este tema. Yo sé que están saturados, pero yo digo, el Estado también tiene que reconocer que este es un tema muy importante y tal vez, en este caso, no, tal vez debería dar más recursos para mejorar la infraestructura, para dotar de mayor personal, pero personal realmente sensibilizado, capacitado y de todo el hospital, como lo han mencionado desde que tú entras. Si ya recibes una mala cara, o sea, y que te dicen, sí, espere, o sea, ya retrocedes. Retrocedo, o sea, tienes mucho más miedo y no todas nos enfrentamos, ¿no? Porque hay otras que nos vamos a enfrentar y vamos a decir, disculpe, me está atendiendo y un centro de salud está siendo pagado con mis impuestos. O sea, no me lo están haciendo gratis, ¿no? Entonces hay otras mujeres que no lo harán, que se sentirán más bien... Peor las primerizas. Claro, se callarán y peor si el médico la trata mal, no sé, o las enfermeras. Entonces, se tiene que trabajar a todo nivel, ¿no? O sea, el Estado tiene que reconocer que las mujeres vivimos violencia obstétrica, que los principales actores para esto es el sector salud, que hay que trabajarlo. Nosotros, hay varios que lo reconocen, quieren reconocerlo porque saben que existe, pero no lo quieren reconocer, y otros que prácticamente lo invisibilizan, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando sobre este tema. Yo creo que hay excelentes médicos, excelentes profesionales, muy humanos, y queremos más de esos, no más de esos que de lo otro, porque las malas experiencias son las que ahora están primando más que las buenas, y debería ser al revés, ¿no? Estas malas experiencias deberían ser como claro, ¿no?, la excepción, y más bien tener un servicio adecuado, que sea, como decía, recibimos con cariño, con amor. Es una vida. Al final es una vida la que estamos dando a este planeta. Entonces, son varias cosas que hay que trabajar. Y después, claro, uno se indigna porque escucha a los políticos diciendo, ay, sí, las mujeres quieren tener perritos ahora, ¿no? Y lo mismo estaba pensando. Y es como, ¿cómo? Si no hay una responsabilidad del mismo Estado para con las mujeres que han decidido maternar. Entonces, es como... absolutamente contradictorio. Y que al final es su derecho, ¿sabes? O sea, si no quieres tener hijos, pues que se respete nuestro derecho, ¿no? También, bueno, hablando de esto del censo, y decían, bueno, es que no ha crecido. Yo decía, por un lado, qué bien, ¿no? Al final hay mujeres más informadas que están decidiendo no tener hijos, porque, a ver, estamos viendo que las mujeres muy jóvenes ahora no son necesariamente madres, felizmente, aunque no vamos a dejar de lado el embarazo adolescente. No lo vamos a dejar de lado, ¿no? Pero ya hay mujeres que están pensando tener hijos pues de aquí a los 30, 35, que no está, digamos, en su proyecto de vida ser una mamá de 20, 25, o sea, para nada. Que está bien, porque creo que es hora que las mujeres pensemos también en nuestras vidas, en nuestro futuro, en ser profesionales, en viajar, ¿no? Disfrutar, en vivir, ¿no? Y no solamente pensar que somos mujeres, como lo dijo también Carlita, solamente destinadas a ser madres. Y que valemos en cuanto somos madres, y no es así, somos personas, ¿no? Que también tenemos aspiraciones, que también tenemos proyectos de vida, y si deseamos ser madres, y bueno, también los padres, tenemos que tener claro que esa es una responsabilidad grande. Y es una responsabilidad para toda la vida.
¿no? que tenemos. Y hay que tener claridad. O sea, si vamos a decidir ser madres, tenemos que asumir también que hay responsabilidades detrás de todo esto, porque bueno, ese ser no pidió venir al mundo y nosotros decidimos informadamente tenerlo. Entonces, bueno. Quería rescatar igual nosotros hemos mostrado al principio un pedacito del testimonio de una partera, pero que es parte de un documental sobre violencia obstétrica que está en YouTube, que se puede ver, que cualquiera puede acceder. Nosotros también vamos a copiar el link y lo vamos a dejar fijado para que un poco se acerquen, ¿no? En esto que decíamos de recuperar a las parteras, recuperar la información que es tan importante. Esto es una manera, digamos, ¿no?, de socializar esto que estamos compartiendo. Ahí además nos comentaba Magali que era ganador de un premio, entonces yo confío en que debe estar buenísimo el material que les vamos a compartir. Y es así como al entrever otras cosas que nosotros vemos operías en YouTube, podemos entrar un ratito y seguramente nos vamos a llevar información valiosa. Sí, justo. Es un concurso que hemos lanzado de manera conjunta, ¿no?, en las organizaciones que venimos trabajando y abordando estos temas. Y es el video ganador sobre la violencia obstétrica, ¿no?, en Bolivia. Y este video, bueno, nos muestra testimonios de mujeres, de las propias parteras, del personal de salud, sobre cómo perciben la violencia obstétrica y, bueno, hay algunas recomendaciones más que se da al respecto. Yo quería también abordar un temita sobre las parteras, ¿no? Es un trabajo fundamental que se realiza principalmente en área rural, ¿no?, donde están mucho más reconocidas. Y bueno, la idea es que podamos contar por mucho más tiempo con el trabajo de las parteras y que se siga, bueno, nosotros estamos promoviendo en todo caso que el sector salud, la medicina formal, reconozca el trabajo de las parteras y se pueda hacer un trabajo articulado. Siempre recalco, informado, ¿no?, donde las parteras sepan hasta dónde se puede llegar, porque además el parto es algo natural. Debería ser algo natural, ¿no?, que tú puedes tener a luz, bueno, en la manera que lo decidas. Y bueno, que el personal de salud también entienda que es fundamental para una mujer, por ejemplo, si desea que estar acompañada o seguir el proceso con una partera, pues que lo respete y que si ella le acompaña también, qué bien. Y si ella la deriva porque hay una emergencia, también atenderla, ¿no? Entonces, promover ahí una articulación de trabajo conjunto favorable a las mujeres, ¿no?, que deciden ser madres. Creo que es importante este punto también. Bueno, con esas reflexiones de Magali vamos a ir a un sector que nos gusta mucho aquí, que es el Juntas Hacemos Historia. Vamos a dar paso a conocer la historia de Elía Chopitea, la segunda mujer médica en Bolivia. Vamos a conocerla. Mi nombre es Elía Chopitea Villa y en 1930 me convertí en la segunda mujer en Bolivia en obtener el título de médico cirujano, justo después de mi hermana Amelia, quien abrió el camino. Desde pequeña fui consciente de que la medicina, una carrera dominada por los hombres, era vista como inalcanzable para nosotras. Sin embargo, mi pasión por el conocimiento y mi deseo de ayudar a las personas me impulsaron a luchar contra las limitaciones impuestas por la sociedad. Mi tesis de grado fue sobre un tema que en ese momento resultaba controversial: la educación sexual. Decidí investigar sobre este asunto porque creía firmemente que la salud integral no podía desvincularse de una adecuada comprensión del cuerpo y la sexualidad, aspectos que en mi época eran tabú. Enfrenté una fuerte oposición y censura por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, que consideraban mi tema inapropiado y escandaloso para una mujer. Pero yo sabía que era necesario. Fueron tiempos difíciles. Me vi obligada a defender mi trabajo con tenacidad, enfrentándome a estructuras que no estaban preparadas para aceptar ideas tan avanzadas. Después de mucha resistencia y arduas discusiones, mi investigación finalmente fue aceptada y aprobada. Fue una victoria, no solo para mí, sino para todas las mujeres que buscaban un lugar en el mundo profesional, especialmente en campos tradicionalmente masculinos. Mi travesía
no fue solo personal, representaba a todas las mujeres que, como mi hermana Amelia, habían decidido no conformarse con lo que la sociedad esperaba de nosotras. La medicina no era un sueño lejano, sino un derecho al que teníamos acceso por mérito y esfuerzo. Me siento orgullosa de haber sido parte de ese cambio y de haber defendido, a pesar de las adversidades, la importancia de la educación y el conocimiento en todos los aspectos de la vida humana, incluso aquellos que la sociedad prefería no discutir. Soy Elia Chopitea y juntas podemos hacer historia. Y ella ha sido Elia Chopitea, la segunda mujer médica en Bolivia. Bueno, ya vamos a dar cierre al capítulo de hoy, al Contextatarias, este junte. Bueno, ya con un poco de nuestras reflexiones finales. Querida Rebeca. Bueno, yo decirles, ¿no?, a toda la población que nos informemos y también compartamos esta información, que es muy importante, ¿no? Antes de tener un embarazo, después los cuidados, del trato que debemos recibir, porque a la final no es un favor, es nuestro derecho y no se debe vulnerar, ¿no? Y siempre informarnos constantemente a través de las experiencias, recomendaciones, compartir ante todo con todos, ¿no?, las experiencias que han tenido las mamás que ya han gestado, con las mamás primerizas, en todo eso. Es muy importante, ¿no? Mónica. Bueno, yo pienso que algo rescatable es la atención con calidad y calidez. Realmente me dirijo esta vez a los doctores, enfermeras y los mismos administrativos, que es donde llegas primero, ¿no? Y deberíamos tener esa atención con calidad, con calidez hacia cualquier persona que se acerque al centro de salud, sea rural, sea urbano, pero realmente tenerlo en cuenta. Carla. Bueno, creo que hay muchos temas que hablar. Como les decía al inicio del programa, este es un tema que siempre es recurrente, ¿no? Siempre tenemos a alguien al lado que lo ha vivido o lo ha pasado, o que lo hemos vivido y no lo hemos notado, ¿no? Entonces creo que es muy importante el tema de la información, promover procesos de gestación con calidez, con calidad, acompañadas. Y creo que sobre todo es fundamental dar a las mujeres la posibilidad de decidir, ¿no? Y en esta posibilidad de decidir creo que es bien importante revalorizar el trabajo de las parteras. Personas como yo jamás ha pensado como una opción tener un hijo en casa, ¿no?, con una partera. O sea, jamás pasó por mi cabeza. O sea, no era alternativa, ¿no? Ahora que conozco el trabajo de las parteras, sí es una alternativa que me gustaría tener, ¿no?, cerca. Entonces creo que es muy importante esta revalorización del trabajo de mujeres parteras, considerar en la atención de mujeres estos temas de interculturalidad. Es diferente una mujer ayorea que una mujer aymara, que una mujer quechua. Creo que es muy importante tener en vista y al frente estos temas de culturas también. Creo que así podemos mejorar este tema de atención, ¿no? Y siempre pensar que este proceso que las mujeres llevamos es un tema de dar vida y sostener la vida, ¿no? Y que por eso requerimos cuidado, porque nosotras también vamos a cuidar, ¿no? Entonces, este tema de dar y recibir es fundamental, y creo que en este tiempo que estamos hablando y retomando y hablando mucho del tema de los cuidados y el cuidado de las mujeres, del cuidado de la vida, es uno de los temas fundamentales que tenemos que trabajar. Magali. Bueno, yo creo, hago un llamado a los servicios de salud, al personal médico, de que podamos ser más empáticas con las mujeres, ¿no? O sea, claro, hemos hecho referencia que hay muchos casos, pero entre todo eso creo que es importante la empatía por la situación que vamos atravesando, ¿no? Es diferente, son momentos emocionantes en algún momento, difíciles, traumantes, y este es un proceso que se tiene que cuidar desde lo que es el embarazo, no solamente el momento del parto, sino también el posparto, ¿no? Muchas mujeres que podemos vivir el estrés posparto, ¿no? Que es otro tema que también no lo tocamos necesariamente. Yo recuerdo que después que nació mi hijo yo entré en un estrés así terrible, pero pocos me entendían, peor el centro de salud, ¿no? Que solamente me dijo que tenía que darle de lactar a mi hijo y que así iba a dejar de llorar y que deje de ver el biberón, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas también es violencia, ¿no? O sea, la violencia obstétrica se da en las diferentes fases, ¿no? Del
como decía, el embarazo, el parto, el posparto, etcétera. Entonces, seamos empáticos con la situación de las mujeres también que vivimos y creo que hay que reforzar este tema de la información, que visibilicemos que existe la violencia obstétrica, que esa se la puede frenar, ¿no?, desde las actitudes que podamos realizar en los centros de salud, y que las mujeres, creo que es fundamental también lo que decía Carlita, puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre la forma que quieren dar a luz y los cuidados que necesitan. Bueno, antes de terminar el Contextatarias del día de hoy, les queremos hacer entrega de estas bolsitas, un presente. Ahí si me lo pasas a la Rebeca. Y yo te voy a robar ahí porque he visto que no están haciendo propaganda en los programas que no estoy. Les voy a regalar un jaboncito que están hechos por nuestras emprendedoras de la incubadora de emprendimientos, por Alira y por Recostura. Son para promover también nuestro autocuidado. Muchas gracias. Sí, exactamente. Vamos a hacer propaganda. Por favor, por favor. Que nos estábamos olvidando. Entonces, bueno, ya vamos a terminar el programa del Contextatarias del día de hoy. No sin antes recordarles que estamos los domingos a las 8 de la noche aquí en Facebook, también está en YouTube. Compártanlo, la información, hemos dicho, es fundamental y ahorita te ha tocado información muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando Magalí nos comentaba los porcentajes de las acciones que realizaban con las que las mujeres se habían sentido violentadas, entonces ahí si alguien para el video y reconoce alguna acción que ha sufrido, va a empezar a compartir también a sus amigas, a sus compañeras, algo. Esto si te sucede no está bien, ¿no? O sea, es denunciable. Entonces, capaz a veces no sabemos qué es esto, ¿no? ¿Qué es la violencia obstétrica? Y bueno, ahí como muy claramente nos ha compartido Magalí el día de hoy. Entonces, acérquense a esa información, compártanla. Seguiremos los siguientes domingos con más información. Yo soy Ale. Yo soy Maggie. Yo soy Carla. Yo soy Moni. Yo soy Rebe. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta el siguiente domingo.